Ese día, mi vida cambió en un segundo. Una caída, un golpe seco, y después, el silencio. Cuando desperté, mi rostro ya no era el mismo. Y lo que más me dolió no fue el espejo, sino las palabras de mi propia nuera en el hospital: no la quiero aquí, que la lleven a otro lado, punto. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo María de los Ángeles, aunque toda mi familia me conoce como Doña Mari. Tengo 68 años, el cabello ya encanecido y la piel marcada por el sol de tantos años de trabajo en el campo y en la cocina. Mi vida nunca fue fácil, pero siempre tuve algo que me sostuvo en pie: el amor por mi familia. Vivía en una casa antigua de 2 plantas, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. Mi esposo había fallecido hacía años, y desde entonces yo misma me encargaba de mantener el hogar, de cuidar cada rincón como si aún fuera el refugio de los 4 que alguna vez fuimos: mi esposo, mis 2 hijos y yo. El mayor de mis hijos se había casado con Patricia, una mujer de carácter fuerte, mirada fría y sonrisa que pocas veces era sincera. Desde que entró a nuestra familia, yo notaba en ella cierta distancia. Me hablaba con educación, sí, pero no con cariño. Era de esas personas que parecen cumplir un papel, pero que nunca dejan ver lo que realmente piensan. Mi hijo, por el contrario, parecía hechizado por ella. Yo nunca quise intervenir demasiado, sabía que los matrimonios ajenos no son terreno para las suegras. Aún así, mi intuición me decía que, tarde o temprano, Patricia mostraría su verdadero rostro. Era un domingo cualquiera. Había terminado de barrer el pasillo de arriba y me disponía a bajar las escaleras para preparar un café. Había un poco de polvo en los escalones, restos de la semana que pensaba limpiar más tarde con calma. Pero el destino no espera. Al apoyar mi pie en el segundo escalón, resbalé. El balde de agua que llevaba se me fue de las manos, y sentí como mi cuerpo se precipitaba al vacío. No hubo tiempo para sostenerme, ni para gritar. Solo recuerdo un estruendo, como si el mundo se rompiera en 1000 pedazos, y después, la oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo, con la cara contra el mármol frío. La sangre me nublaba la vista y apenas podía respirar. Quise incorporarme, pero un dolor insoportable me lo impidió. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos de nuevo y entregarme a esa especie de sueño forzado que me arrastraba. Desperté con un zumbido en los oídos. El olor a desinfectante me reveló dónde estaba: una habitación de hospital. Las luces eran tan intensas que me cegaban. Intenté tocar mi cara, pero mi mano tropezó con vendas, gasas, y una rigidez que no reconocía. Señora, quédese tranquila, sufrió un accidente fuerte, pero está viva, dijo una enfermera con voz firme. Quise preguntar cómo me veía, qué había pasado exactamente, pero no tuve fuerzas. Solo lágrimas que se escapaban solas. Pasaron las horas y los días, y con cada visita médica me daban más detalles. Había tenido fracturas en el pómulo, cortes profundos en la frente y la nariz, y mi ojo derecho se había visto seriamente afectado. No podían prometerme que volvería a verme como antes. Pero lo peor no fue el diagnóstico. Fue la reacción de mi familia. Mi hijo entró a la habitación con los ojos enrojecidos. Me tomó la mano y lloró en silencio. Ese gesto me dio un poco de paz. Pero detrás de él venía Patricia, su esposa, y en cuanto me miró, no disimuló el gesto de rechazo. Creyó que yo dormía, porque apenas abría los ojos entre las vendas. Pero la escuché. Amor, no podemos hacernos cargo de ella. Así, no. Yo no puedo con esto. Imagínate a los niños viéndola en la casa, se van a traumar. Mejor que se quede aquí, o que la lleven a otro lugar. Mi corazón se rompió en ese instante. Yo, que había cuidado a mis hijos con el alma, que había pasado noches enteras velando por su salud, que había trabajado hasta deshacerme las manos para darles de comer, ahora era vista como una carga, como un estorbo. Nunca fui una mujer vanidosa. Mis arrugas son mi historia, mis manos ásperas son prueba de trabajo. Pero aquella caída me dejó irreconocible incluso para mí misma. Cuando me dieron un espejo, lo rechacé. No quería ver en lo que me había convertido. Los doctores hablaban de cirugías reconstructivas, de meses de recuperación. Pero lo que de verdad me dolía no eran las cicatrices en la cara, sino las cicatrices en el corazón que dejaron las palabras de mi nuera. Yo recordaba todo lo que hice por esa familia. Cuando mi hijo y ella recién se casaron, les presté dinero para que pagaran la inicial de su casa. Les regalé muebles, cociné para sus reuniones, cuidé a mis nietos cuando apenas eran bebés. Y ahora,
Patricia prefería mantenerme lejos, como si yo fuera un fantasma que asustara. Las enfermeras notaban mi tristeza. Una de ellas, de nombre Lucía, se me acercaba a menudo y me decía: Doña Mari, usted es fuerte. No se deje vencer por lo que otros digan. Las familias a veces no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Esas palabras me daban un poco de aliento. Pero en el fondo, algo empezaba a encenderse dentro de mí. Un fuego que no era de resignación, sino de rabia contenida. Porque yo había dado todo. Y lo mínimo que merecía era respeto. No sabía cómo, ni cuándo, pero dentro de mí comenzó a crecer una idea peligrosa. No iba a permitir que Patricia me borrara como si no existiera. El accidente me había destrozado el rostro, pero también me había abierto los ojos. A veces, las desgracias revelan lo que estaba oculto. Y lo que yo vi fue la verdad, que para mi nuera, yo nunca fui parte de su vida, solo un estorbo. Lo que ella no imaginaba era que esa caída sería también el principio de mi levantada. Porque yo, María de los Ángeles, iba a devolver cada lágrima, cada desprecio, de una forma que Patricia jamás olvidaría. Ese olor a desinfectante comenzó a volverse insoportable. Las paredes blancas del hospital parecían cerrarse sobre mí cada noche, y entre los pasillos se escuchaban pasos lejanos, murmullos de enfermeras, lamentos de otros pacientes. Yo trataba de dormir, pero lo único que resonaba en mi cabeza eran esas palabras que Patricia había dejado caer como cuchillos. Yo no puedo con esto. Imagínate a los niños viéndola en la casa, se van a traumar. No había duda. Mi nuera no solo no sentía compasión, sentía repulsión. Y esa repulsión me dolía más que las heridas del rostro. Mi hijo entraba al cuarto casi todos los días, pero siempre lo notaba tenso, como si tratara de equilibrar dos mundos imposibles, el de su madre, deshecha por el accidente, y el de su esposa, exigiendo distancia. Una tarde lo vi entrar con la mirada baja. Traía flores, pero ni siquiera las puso en agua. Las dejó sobre la mesa y se sentó junto a mí. Tomó mi mano con ternura, como siempre, pero había un peso extraño en sus ojos. Mamá. Patricia está muy nerviosa. Dice bueno, que los niños no deberían venir a verte así. Que tal vez lo mejor sea que termines tu recuperación en otro lugar. Lo dijo en voz baja, casi avergonzado. Yo lo miré fijo, tratando de que viera en mis ojos la herida más grande, no la de mi rostro, sino la del alma. En otro lugar, le respondí con un hilo de voz. ¿Dónde quieres que me vaya, hijo? Esta es mi casa, tú eres mi sangre. Ahora resulta que me escondes como si fuera una sombra que da vergüenza. Él se llevó las manos al rostro, desesperado. No es eso, mamá, entiéndeme. Patricia está muy afectada, piensa en los niños. Pensar en los niños. Como si yo no hubiera pensado en ellos desde el día en que nacieron. Como si no hubiera arrullado a esos nietos cuando tenían fiebre, como si no les hubiera preparado meriendas, cuentos y arrumacos cada vez que venían a mi casa. Las enfermeras observaban la escena desde el pasillo. Una de ellas, Lucía, se acercó más tarde y me dijo: no se quede callada, doña Mari. Usted tiene derecho. A veces los hijos se pierden en la red de otros amores y olvidan que quien les dio la vida también necesita cuidado. Esa noche no dormí. Me quedé con la mirada fija en el techo, escuchando el pitido constante de las máquinas. Sentía que una tormenta se acumulaba dentro de mí. Y en medio de ese desvelo, comencé a recordar. Recordé a Patricia el primer día que mi hijo me la presentó. Ella, impecable, con su cabello perfectamente planchado, una blusa de seda y esa sonrisa cortés que no llegaba a los ojos. Me saludó con un beso en la mejilla, pero al girarse para hablar con mi hijo, su mirada cambió. Era como si yo hubiera dejado de existir. Recordé cuando nació mi primer nieto. Yo me desviví para ayudar, me quedaba noches enteras en su casa, preparando caldos y pañales. Pero Patricia nunca me dio un gracias sincero. Siempre encontraba una forma de dejarme claro que mi lugar era transitorio, que estaba allí por necesidad, no por cariño. Y ahora, después de que la vida me había golpeado hasta dejarme irreconocible, ella confirmaba lo que siempre temí, que en su corazón yo nunca fui bienvenida. Los días en el hospital se hicieron más largos. Cada vez que Patricia entraba, sentía que el aire se volvía pesado. Se mantenía a distancia, con el celular en la mano, como si tuviera cosas más importantes que hacer que mirar a la madre de su esposo. Una tarde, incluso, entró con una mascarilla, aunque no había ninguna alerta sanitaria. Es por precaución, dijo con frialdad. Pero yo vi en sus ojos que era por rechazo. No quería ver mi rostro vendado,
No quería que la imagen de una suegra marcada por cicatrices la persiguiera. Patricia, le dije un día, con voz débil pero firme. No tienes que fingir. Si no me soportas, dilo de frente. Ella alzó la vista de su celular y me dedicó una sonrisa irónica. Doña Mari, no es cuestión de soportar o no soportar. Es cuestión de lo que es mejor para todos. Usted ahora necesita cuidados especiales, y nosotros, bueno, tenemos nuestras responsabilidades. No es justo que carguemos con algo que no podemos manejar. Cargar. Esa palabra me atravesó como un dardo. Ella me veía como un peso, un saco viejo e inútil. Mi hijo entró justo en ese momento y alcanzó a escuchar. Se quedó paralizado, sin saber qué decir. Y yo entendí todo. Patricia hablaba así porque estaba segura de que él no la contradeciría. Sabía que tenía a mi hijo entre sus dedos. A partir de ese día, cada visita se convirtió en una batalla silenciosa. Yo trataba de no mostrar mi dolor, de mantener la frente en alto. Pero por dentro me carcomía la humillación. En las noches lloraba en silencio, preguntándome en qué momento pasé de ser madre, cuidadora y sostén, a convertirme en alguien que sobraba. Una tarde, la trabajadora social del hospital me visitó. Su nuera ha preguntado por residencias de cuidados prolongados, me dijo con voz seria. Parece que no quieren que vuelva a casa. No lo podía creer. Patricia ya había dado el siguiente paso, sacarme del camino para siempre. Quería arrinconarme en un lugar donde me apagaran lentamente, lejos de mis nietos, lejos de mi hijo, lejos de la vida que había construido. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra los ventanales del hospital, sentí que algo en mí se quebraba. Pero no era resignación. Era una chispa nueva. Un fuego que empezaba a crecer. Porque si Patricia me quería lejos, yo me aseguraría de que nunca más pudiera borrar mi existencia. Si ella pensaba que yo era una carga, pronto descubriría que podía convertirme en el peso más grande que jamás hubiera tenido sobre sus hombros. Cerré los ojos y me hice una promesa, me levantaría. Con cada cicatriz, con cada lágrima. Y cuando lo hiciera, Patricia entendería que la dignidad de una mujer no se pisotea sin consecuencias. El hospital, que había sido un lugar de dolor, se convirtió en mi escuela de paciencia. Cada paso de mi recuperación sería también un paso hacia la justicia. Porque yo no iba a dejar que mi historia terminara en una cama olvidada. Y así, entre vendajes, lágrimas y noches de insomnio, comenzó a germinar la idea que cambiaría el rumbo de mi vida, y de la de Patricia. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Cada mañana, cuando abría los ojos, lo primero que sentía era el peso de las vendas sobre mi rostro. No había espejo en la habitación, pero en mi interior sabía que mi cara ya no sería la misma de antes. A veces escuchaba los comentarios de las enfermeras, qué fuerte golpe se dio la señora, con suerte salió con vida. Eran palabras dichas en voz baja, pero llegaban a mis oídos como cuchillos afilados. Me esforzaba por caminar otra vez. Con ayuda de Lucía, la enfermera, daba pasos cortos por el pasillo. Mis piernas temblaban, pero cada paso me devolvía un poquito de orgullo. Quería demostrarme que no estaba vencida. Quería volver a ser dueña de mi vida. Un día, mientras practicaba con el andador, vi entrar a mi hijo con mis 2 nietos. Se me iluminó el corazón. Mis niños, esos pequeños que había cargado en brazos tantas veces, venían a verme. Pero de inmediato noté algo raro. Patricia no los acompañaba. Y en sus caritas había confusión. Mamá, dijo mi hijo con voz apagada, solo unos minutos. Patricia no quiso que vinieran, pero yo no podía dejarlo sin verte. Los niños se acercaron tímidos. El mayor, con apenas 9 años, me miró fijamente y luego bajó la vista. El pequeño se aferró a la pierna de su padre. Yo estiré mis brazos, temblorosos, y susurré, vengan, mis amores, soy la abuela. Ellos dieron un par de pasos, pero en sus ojos noté miedo. Miedo de mis vendas, de mi rostro cambiado. En ese instante entendí lo que Patricia había dicho, se van a traumar. No, no era cierto que los niños se traumatizaran, se traumatizarían si su madre les repetía todos los días que su abuela daba miedo. Los abracé como pude. Sentí sus pequeños cuerpos temblar. Y aunque me dolió, también comprendí, yo tenía que recuperar no solo mi salud, sino mi dignidad frente a ellos. No podía permitir que Patricia les llenara la cabeza de miedo y desprecio hacia mí. Cuando se fueron, me quedé con un nudo en la garganta. Mi hijo me dio un beso en la frente antes de salir, pero no pudo mirarme a los ojos.
Esa cobardía suya era casi tan dolorosa como la frialdad de su esposa. Las noches siguientes fueron de reflexión. Me preguntaba una y otra vez, ¿en qué momento crié a un hijo que no sabía defender a su madre? Yo había trabajado de sol a sol, había soportado hambre y frío para que él estudiara, para que tuviera un futuro. Y ahora, frente a la primera prueba, se quedaba callado. En mis desvelos recordaba a mi esposo, que en paz descanse. Él siempre decía, Mari, un día los hijos vuelan y uno queda solo. No dependas nunca de nadie. Yo le respondía que no importaba, que el amor de una madre siempre se paga con amor. Y ahí estaba yo, comprobando que no siempre es así. La trabajadora social volvió a visitarme. Traía papeles, formularios. Me hablaba de residencias y programas de ayuda. Yo escuchaba en silencio, pero por dentro hervía. ¿Residencias? ¿Después de haber levantado mi casa con mis propias manos? ¿Después de haber criado sola a mis hijos cuando la muerte me arrebató a mi esposo? No, yo no iba a permitirlo. Fue Lucía quien, una noche, me abrió los ojos del todo. Doña Mari, usted es fuerte, pero no se deje arrinconar. Usted tiene derechos, tiene una vida. Y sobre todo, tiene algo que su nuera no se imagina, la experiencia. Use eso. Esas palabras se me clavaron en el alma. La experiencia. Claro. Yo había vivido demasiado como para dejarme aplastar. Y entonces, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar, empecé a pensar en el futuro. No solo en mi recuperación, sino en cómo darle la vuelta a la situación. Mientras tanto, Patricia seguía mostrando su verdadero rostro. A veces llegaba al hospital, pero nunca sola, siempre con alguien más, como para que hubiera testigos de su preocupación. Se acercaba a la cama, me preguntaba cómo estaba y enseguida miraba el reloj. No había calor en sus palabras, solo formalidad. Una vez incluso la escuché decir por teléfono, es que ya no puedo con esto, tengo demasiadas cosas encima. No soy enfermera. Yo apretaba los puños bajo la sábana. Me hervía la sangre, pero me quedaba callada. Comprendí que el silencio era mi mejor arma en ese momento. Dejarla creer que yo estaba derrotada sería la primera jugada de mi partida. Un día, mientras hojeaba una revista en la sala común, escuché a dos señoras mayores conversar. Una decía, mi nuera me quitó todo, hasta el cariño de mis nietos. La otra contestó, a mí me pasó lo mismo, pero aprendí a defender lo que me correspondía. Esas frases me dieron fuerza. Yo no estaba sola, muchas mujeres como yo habían sido despreciadas. Pero algunas habían encontrado la manera de levantarse. Y yo también lo haría. Mi recuperación avanzaba lentamente. Los doctores hablaban de futuras cirugías, de tratamientos. Yo asentía, pero mi mente estaba en otra parte. Cada día, con cada paso que daba, pensaba, esto no es solo por mí, es para demostrarle a Patricia que no puede decidir mi destino. Un domingo, mi hijo volvió al hospital sin su esposa. Se sentó frente a mí y, con voz temblorosa, me confesó, mamá, estoy entre la espada y la pared. Patricia no quiere que vuelvas a casa. Dice que no podrá con todo. Lo miré fijamente. ¿Y tú qué quieres, hijo? Porque una cosa es lo que ella dice, y otra lo que tú decides. No olvides que yo soy tu madre. Él se quedó en silencio. Esa falta de respuesta fue peor que un golpe. Y ahí confirmé que no podía esperar nada de él. Si quería justicia, debía construirla yo misma. Cuando finalmente me dieron el alta, mi cuerpo seguía débil, mi rostro seguía marcado, pero mi espíritu estaba más firme que nunca. Caminé hacia la salida del hospital con la cabeza erguida. Afuera llovía, y sentí cada gota como una bendición. Era el inicio de mi segunda vida. Sabía que no sería fácil. Sabía que Patricia haría todo lo posible por mantenerme lejos. Pero también sabía que la paciencia es el arma de los que han vivido mucho. Y yo había aprendido a esperar el momento exacto para dar el golpe. Ese día, mientras subía al coche que me llevaría de regreso a mi casa, me hice otra promesa. Tarde o temprano, mi nuera sabría que despreciar a una mujer como yo tenía consecuencias. Y cuando llegara ese momento, no habría vuelta atrás. Desde que regresé del hospital, mi casa ya no era la misma. Cada rincón tenía ecos del accidente, el barandal donde mi mano se resbaló, el escalón que todavía guardaba la mancha oscura de mi sangre, el pasillo donde quedé tendida esperando que la vida regresara a mí. Caminaba despacio, con el bastón que me habían prestado, y sentía que mi hogar se había convertido en un campo de batalla. Pero no de un enfrentamiento físico,
sino de uno más silencioso y cruel, el desprecio de mi propia nuera. Patricia evitaba venir a verme. Decía que tenía demasiado trabajo o que los niños tenían tareas. Mi hijo, en cambio, pasaba rápido, casi siempre solo, con bolsas de víveres que dejaba en la mesa de la cocina sin siquiera compartir un café. Sus visitas eran frías, apuradas, como si estuviera cumpliendo con un deber. Y yo, que tantas veces lo abracé de niño, me preguntaba en qué momento ese hijo mío había olvidado que yo no era una carga, sino su madre. Fue en esos días de soledad donde mi mente comenzó a trabajar de otra manera. Cada silencio de Patricia era un recordatorio. Cada mirada esquiva de mi hijo era un empujón. Y dentro de mí creció una certeza: yo no iba a dejar que me enterraran viva. Tenía que hacer algo. Empecé por observar. Las pocas veces que Patricia venía, notaba detalles. Su celular sonaba con insistencia y ella salía al pasillo a contestar. Hablaba bajo, nerviosa, y cuando regresaba siempre cambiaba de tema. Una tarde olvidó su bolso en mi sala, y mientras lo recogía, noté sobres con facturas atrasadas, papeles de deudas que ella no quería que nadie viera. Así que no todo es perfecto en tu mundo, Patricia, pensé. Aquella mujer que me había menospreciado, que me había querido arrinconar, también tenía sus grietas. Y yo estaba dispuesta a descubrir cada una de ellas. Lucía, la enfermera que me cuidó en el hospital, seguía visitándome de vez en cuando. Se había convertido en mi confidente. Una tarde le conté lo que pasaba. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró con firmeza. Doña Mari, la gente como su nuera cree que los mayores ya no sirven. Pero usted puede darle una lección. No con gritos, no con violencia, sino con inteligencia. Descubra qué es lo que más le importa a ella, y protégalo o quíteselo. Así entenderá que usted no es invisible. Esas palabras fueron como gasolina sobre el fuego que ya ardía en mí. Desde ese día, cada movimiento de Patricia era objeto de mi atención. Supe que estaba metida en negocios turbios, que había hipotecado parte de su casa sin que mi hijo lo supiera. También supe que usaba el dinero de la familia para darse lujos que nunca confesaba. Yo guardé cada información como un tesoro. Pero no tenía prisa. La paciencia se había vuelto mi aliada. Mientras tanto, trabajaba en mi recuperación. Cada mañana me miraba al espejo, aunque al principio me doliera. Mi rostro seguía lleno de cicatrices, mi ojo derecho apenas se abría, pero aprendí a ver más allá. Cada marca era una medalla de guerra. No había muerto en esas escaleras, y eso me hacía más fuerte que antes. Un día, Patricia llegó de improviso. Entró a mi casa con sus tacones resonando en el suelo y me observó como quien mira un mueble viejo. María, dijo con esa frialdad que la caracterizaba, he hablado con tu hijo. Creemos que lo mejor es que empieces a considerar una residencia. Allí tendrás gente que te cuide todo el tiempo. Yo la miré sin pestañear. ¿Una residencia? ¡Qué curioso! ¿Quieres deshacerte de mí para seguir con tus gastos escondidos? Porque sé más de lo que piensas, Patricia. Mucho más. Su rostro cambió de inmediato. Intentó disimular, pero vi cómo sus labios temblaron. No esperaba que yo supiera nada. ¿De qué hablas?, dijo nerviosa. De tus deudas, de los pagos que escondes, de los negocios en los que te metes sin que mi hijo lo sepa. ¿Quieres que hable con él? ¿Quieres que los niños se enteren de lo que su madre realmente hace? El silencio se hizo pesado. Patricia apretó la cartera contra su pecho y sus ojos lanzaban chispas de rabia. No me amenaces, murmuró. No es una amenaza, le respondí, es una advertencia. Me quisiste borrar, me llamaste carga. Pero ahora sabes que yo también puedo cargar con secretos que te harían pedazos. Patricia salió de la casa sin despedirse. Y yo supe que la batalla había comenzado. Desde ese día, ella cambió su estrategia. Ya no me hablaba de residencias, ya no mencionaba que yo debía irme. En cambio, comenzó a mostrar una falsa cortesía. Venía con sonrisas forzadas, con regalos para los nietos frente a mí, como si quisiera demostrar que todo estaba en orden. Pero yo conocía su juego. Yo, que había pasado una vida entera observando los gestos de mis hijos, podía leer en sus ojos lo que realmente sentía: miedo. Miedo de que hablara, miedo de que expusiera su doble vida. Y ese miedo era mi arma. Empecé a planear con calma. No quería venganza inmediata, sino una que dejara huella, una que le enseñara a Patricia lo que significa subestimar a una mujer mayor. Empecé a guardar copias de documentos, a anotar cada movimiento sospechoso que ella hacía. Lucía me ayudaba, investigando discretamente en registros públicos,
confirmando lo que yo ya intuía. Patricia había utilizado parte del dinero que yo presté años atrás para sus lujos personales. Ese dinero que yo pensaba que era para la casa de mis hijos, ella lo había desviado. Y ahora estaba contra la pared, tratando de cubrir huecos. Una noche, mientras me sentaba en la sala con una taza de té, me descubrí sonriendo por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de felicidad, sino de certeza. Por fin había entendido que mi accidente no había sido el final de mi vida, sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que yo no sería víctima, sino protagonista. Miré mis cicatrices en el reflejo del cristal de la ventana. Gracias a ti, Patricia, susurré, he descubierto la fuerza que tenía guardada. Y pronto, vas a descubrir tú que despreciarme fue tu peor error. La calma de los días siguientes fue solo una ilusión. Patricia pensaba que con sus visitas fingidas podía controlarlo todo, que yo me quedaría callada, resignada a sus migajas de cortesía. Pero no entendía que la paciencia de una mujer mayor no es pasividad, es estrategia. Y yo ya había tejido cada hilo de lo que vendría. La oportunidad llegó una tarde de domingo, cuando mi hijo organizó una comida familiar en su casa. Patricia quería aparentar normalidad frente a los vecinos y a los padres de unos amigos de sus hijos. Preparó todo con lujo de detalle, mantel nuevo, vajilla elegante, flores frescas. Yo recibí una invitación con desgana, claramente por obligación. Pero acepté, porque sabía que esa sería la ocasión perfecta. Me vestí con un atuendo sencillo pero digno. Mis cicatrices seguían marcando mi rostro, pero ya no las ocultaba. Caminar con ellas era mi manera de decir, estoy viva, y nada me derrota. Al llegar, sentí las miradas curiosas. Algunos invitados me saludaron con afecto, otros desviaron la vista incómodos. Patricia, impecable en su vestido rojo, me dio un beso en la mejilla y dijo en voz alta, «Qué bueno que viniste, Mari. Aquí todos te quieren mucho». Sus palabras falsas eran tan dulces como veneno. Durante la comida, Patricia hablaba sin parar. Presumía de su casa, de sus contactos, de los planes de viaje que tenía con mi hijo. Reía fuerte, buscando ser el centro de atención. Yo la observaba en silencio, esperando el momento exacto. Cuando el café estuvo servido y las conversaciones fluían, saqué un sobre de mi bolso. Lo coloqué suavemente sobre la mesa. Todos me miraron. «Hay algo que quiero compartir con ustedes», dije con voz firme. Porque durante mi recuperación descubrí cosas que no puedo callar. Patricia palideció de inmediato. Su sonrisa se congeló. «¿Qué haces, María?», murmuró nerviosa. Abrí el sobre y saqué copias de documentos, facturas, hipotecas, comprobantes de deudas a su nombre. Aquí está la verdad sobre esta mujer que me quiso borrar de su vida. Mientras yo estaba en un hospital, mientras mi cara sangraba en una cama, Patricia se dedicaba a ocultar esto. Usó dinero que yo presté de buena fe para lujos personales. Y ahora pretende que nadie lo sepa. Hubo un murmullo general. Mi hijo me miró sorprendido, incapaz de articular palabra. Los amigos y vecinos observaban con ojos enormes, algunos incrédulos, otros indignados. «Basta», gritó Patricia, poniéndose de pie. «No tienes derecho a exponer mi vida así». Yo también me puse de pie. «¿Derecho? Tú fuiste la que me negó el mío. Me llamaste carga, quisiste arrinconarme en una residencia como si yo fuera un mueble roto. No me diste dignidad. Y ahora todos saben quién eres en realidad». Mi hijo, con la voz quebrada, tomó los papeles y los revisó. Su rostro cambió de color. «Es cierto, Patricia, todo esto es cierto». Ella tartamudeó, buscó excusas, pero nadie le creyó. Los niños observaban en silencio, confundidos, y eso fue lo que más le dolió, que sus propios hijos presenciaran cómo caía la máscara que había usado tantos años. «Yo no lo hice por maldad», balbuceó. Solo quería que nuestra vida fuera mejor». «Mejor», dije con dureza. «Mejor para ti, a costa de la confianza de todos. A costa de querer deshacerte de mí cuando más te necesitaba». El silencio se hizo eterno. Patricia huyó de la mesa, encerrándose en su cuarto. Y en ese instante, por primera vez, mi hijo me abrazó con fuerza. «Perdóname, mamá. No vi lo que pasaba. No te defendí cuando debí hacerlo». Yo cerré los ojos, dejando que las lágrimas corrieran. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Finalmente, la verdad había salido a la luz. En los días siguientes, Patricia trató de recomponer su imagen, pero el daño estaba hecho.
Sus amigos se alejaron, los vecinos ya no la miraban igual, y mi hijo comenzó a cuestionar todo lo que había construido con ella. No sé qué será de su matrimonio, pero sé que algo cambió para siempre. Lo importante fue que yo recuperé mi lugar. Mis nietos volvieron a abrazarme sin miedo, entendieron que sus cicatrices no me quitaban el amor ni la fuerza. Y mi hijo, aunque tarde, aprendió que su madre merecía respeto por encima de cualquier cosa. Una noche, mientras me miraba al espejo, acaricié mis cicatrices con ternura. No son fealdad, me dije. Son mi armadura. Porque gracias a ellas descubrí quién me quería de verdad y quién solo fingía. Y a Patricia. Bueno, a ella la vida ya se encargaría de darle la lección más grande, la de vivir con el peso de su mentira expuesta. Me acosté con el corazón tranquilo. No había vencido con gritos ni con violencia, sino con algo mucho más fuerte, la verdad. Y esa verdad fue suficiente para recuperar lo que más valía, mi dignidad. La moraleja era clara. Nunca, nunca se debe menospreciar a quienes han dado todo por la familia. Porque la justicia puede tardar, pero siempre llega. Y yo, María de los Ángeles, lo había demostrado.